24 de noviembre de 2025, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció avances tras la cumbre en Ginebra para negociar la contrapropuesta al llamado acuerdo de paz de Estados Unidos y Rusia. El Kremlin, por su parte, calificó la iniciativa europea como poco constructiva. Tenemos reporte. Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de Brasil mantuvo la orden de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. La decisión de la Sala Primera determina que el exmandatario tendrá que permanecer en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Venezuela tildó de ridícula la designación de Estados Unidos del Cartel de los Soles como grupo terrorista, mientras que el jefe del Estado Mayor de la Unión Americana visita una base en Puerto Rico, epicentro del despliegue de agentes especiales en el Caribe. Damos inicio hablando de la guerra en Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que hubo progresos en las negociaciones, pero falta más. Esto en medio de las conversaciones sobre una contrapropuesta al llamado Plan de Paz de Estados Unidos y Rusia para acabar con la guerra. El mandatario ucraniano indicó que seguirá trabajando con Washington y sus aliados en compromisos que lo fortalezcan y no que lo debiliten. Por supuesto, todos seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, y buscamos compromisos que nos fortalezcan, pero que no nos debiliten. Seguiremos explicando lo peligroso que es fingir que la agresión es algo que se puede simplemente ignorar y pasar página. En las medidas que hemos coordinado con Estados Unidos, hemos logrado mantener temas extremadamente sensibles sobre la mesa, incluyendo la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Estos son pasos importantes, pero para lograr una paz verdadera se necesita mucho más. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteraron el apoyo de la Unión Europea al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sus declaraciones se dieron desde Angola, mientras resaltaron la fuerte presencia de los aliados europeos en Ginebra, donde se discutieron los planes para poner fin a la guerra. There is a new momentum in peace negotiations. Hay un nuevo impulso en las negociaciones de paz. La reunión de ayer en Ginebra entre Estados Unidos, Ucrania, las instituciones de la Unión Europea y representantes europeos marcó un avance significativo. European representatives marked significant progress. El territorio y la soberanía de Ucrania deben ser respetados. Solo Ucrania, como país soberano, puede tomar decisiones respecto a sus fuerzas armadas. La decisión de su destino está en sus propias manos. También quiero destacar la importancia de Europa para el futuro del país. Mañana seguiremos colaborando con nuestros socios de la Coalición de la Voluntad. Entre tanto, los ministros de la Unión Europea esperan lograr una relajación de los aranceles estadounidenses sobre el acero europeo, así como las tarifas a productos específicos como el vino y licores. El punto espinoso es que Washington está pidiendo a cambio que Bruselas también relaje las reglas digitales que han multado con millones de dólares a grandes empresas tecnológicas como Alphabet, Microsoft, Meta o Amazon. Al respecto, nuestra corresponsal en Bruselas nos envió el siguiente reporte. 4 meses después de que la Unión Europea cerrara un acuerdo comercial con Estados Unidos para evitar un incremento masivo de los aranceles, las tensiones comerciales se mantienen con el país y la Unión Europea. En una reunión con sus homólogos europeos, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, enfrió la posibilidad de que se reduzcan también los aranceles al acero y al aluminio europeos, que ahora mismo están del 50%, si la Unión Europea no cambia sus reglas digitales. En concreto, Lutnick ha dicho que se deben reequilibrar, que no está pidiendo que desaparezcan, pero que haya otro enfoque para abordar una reducción de los aranceles al acero y al aluminio. De hecho, a su entender, si la Unión Europea cambia sustancialmente sus normas digitales, podría atraer una inversión de $1 billón por parte de las tecnológicas. Ha asegurado: la presión de Estados Unidos no ha gustado a Bruselas
Bruselas. De hecho, fuentes comunitarias lamentan que el acero y el aluminio siempre ha estado en discusión entre Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que las normas digitales no están en negociación ni tampoco lo van a estar, y que nada tiene que ver una cosa con la otra. Paradójicamente, la semana pasada la Comisión Europea anunció cambios en la aplicación de su ley de inteligencia artificial, con algunos retrasos que de hecho algunos grupos políticos aseguraron que eran una respuesta directa a las presiones de Washington, y que por ello anunció estos cambios para contentar a Estados Unidos. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debatió sobre la creciente violencia de los colonos israelíes en Cisjordania ocupada. Según el representante palestino, los habitantes de estos territorios mueren o resultan heridos a pesar del alto el fuego. En total, más de 1.000 personas fueron afectadas desde el comienzo de la tregua, situación que también motivó la preocupación de Reino Unido y Francia. Tel Aviv respondió que cumplirá con sus compromisos, aunque se justificó en posibles actuaciones ante situaciones de amenaza. Vamos a Sudán, donde las fuerzas de apoyo rápido declararon una tregua unilateral de 3 meses. En un comunicado, el grupo paramilitar informó la decisión luego de las críticas del ejército sudanés a una propuesta de alto el fuego elaborada con la mediación de Emiratos Árabes Unidos, que a su vez acusó al jefe de los militares de obstruir una eventual tregua. En respuesta a los esfuerzos internacionales, incluida la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump y los mediadores del Quad, la Unión Africana y la IGAD, anunciamos una tregua humanitaria que prevé un cese de las hostilidades durante 3 meses. Vamos a Estados Unidos porque decenas de personas protestaron en el condado de DeKalb, el cuarto más poblado del estado de Georgia, contra un proyecto de centros de datos a gran escala. La instalación tendría más de 90.000 metros cuadrados y se convertiría en el mayor del estado. Los manifestantes explicaron que en principio muchas personas apoyaron la inversión en tecnología, pero la oposición inició al darse cuenta de lo masivos que son esos centros de datos a hiperescala. Para los residentes no se han atendido sus preocupaciones frente a riesgos para la salud y el daño ambiental. En otras noticias de Estados Unidos, un juez federal desestimó los casos contra el exdirector del FBI, James Comey, y contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James. La Corte determinó que la fiscal general que eligió Donald Trump para liderar ambos procesos fue designada ilegalmente. Tanto Comey como James habían impugnado conjuntamente la designación de la fiscal interina Lindsay Halligan, argumentando que no estaba en el cargo de forma legal cuando levantó las acusaciones contra ambos. No obstante, esta decisión no es una absolución ni un cierre definitivo. La Fiscalía podría volver a presentar cargos tras corregir los errores que motivaron esta desestimación. En Brasil, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia votó de forma unánime para mantener la prisión preventiva del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. La medida del tribunal refrenda la orden del pasado sábado dictada por el juez Alexandre de Moraes ante lo que consideró riesgo de fuga. Bolsonaro tendrá que permanecer en la sede de la Policía Federal en Brasilia, con lo que se convierte su arresto domiciliario en prisión preventiva, tras denuncias de que intentó romper su tobillera electrónica. Bolsonaro se encuentra detenido desde el sábado 22 en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Esta medida sustituyó el arresto domiciliario impuesto anteriormente y se implementó a petición de la Policía Federal, que presentó nuevos elementos que indicaban un riesgo concreto de fuga y una amenaza al orden público. En otras noticias, Venezuela tildó de vil mentira la designación de Estados Unidos del llamado Cartel de los Soles como grupo terrorista. Según Caracas, la organización no existe, pero Washington la catalogó así para justificar eventuales operaciones dentro del territorio venezolano. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor de Washington se desplazó a una base militar en Puerto Rico con el objetivo de mantener una reunión con altos oficiales del mando a cargo de las operaciones en América Latina. Para Venezuela, la designación del denominado Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos es ridícula. La República Bolivariana de Venezuela insta al gobierno estadounidense a rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, rechazadas contundentemente por el propio pueblo de los Estados Unidos, que afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas. Una designación que aumenta el riesgo de una intervención militar en Venezuela. El Cártel de los Soles es inexistente para Caracas,
pero el gobierno de Donald Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar este cártel en el que, según la versión estadounidense, un entramado de oficiales y facciones dentro del Estado venezolano participarían de diversas actividades criminales como el tráfico de drogas. En agosto, Trump firmó en secreto una directiva dirigida al Pentágono para comenzar a utilizar la fuerza militar contra lo que el gobierno caracteriza como cárteles de droga latinoamericanos. Esta orden proporciona una base oficial para la realización de operaciones militares estadounidenses directas en mar y suelo extranjero, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Países vecinos de Venezuela como Colombia y Brasil han manifestado su preocupación por una inminente intervención en Sudamérica. Creo que no tiene ningún sentido tener una guerra ahora. No vamos a repetir el error que ocurrió en la guerra de Rusia y Ucrania. Para comenzar, basta un disparo. Para terminar, no se sabe cómo termina. Desde septiembre, decenas de personas han muerto por ataques de Estados Unidos en el Caribe. Trump, además, anunció el inicio de la incierta Operación Lanza del Sur y autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Una andanada de actividades militares en el país latinoamericano y el aumento del peligro y las tensiones en la zona ha provocado durante estos últimos días la cancelación de vuelos hacia Caracas por parte de varias aerolíneas como Avianca, Gol e incluso Turkish Airlines y la española Iberia. Hablamos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El presidente Donald Trump anunció que visitará Beijing en abril del año que viene tras aceptar la invitación de su homólogo Xi Jinping. El titular de la Casa Blanca también le respondió con una propuesta de visita de Estado a Washington. Los temas de conversación fueron anunciados por el magnate en su red Truth Social. Conversamos sobre diversos temas como Ucrania, Rusia, el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas, etc. Hemos cerrado un acuerdo positivo y muy importante para nuestros grandes agricultores y seguirá mejorando. Escalan las diferencias entre los gobiernos de China y Japón. El Ministerio de Defensa de Tokio anunció un plan para desplegar misiles en una isla cercana a Taiwán, como parte de un plan de defensa nacional, una decisión que fue duramente cuestionada desde Beijing. El gobierno de Xi Jinping acusó a la administración de Sanae Takaichi de intentar provocar una confrontación militar. Tensión en aumento entre Japón y China, días después de que Japón desplegara cazas tras el vuelo de un dron chino entre Taiwán y Yonaguni, el territorio nipón más occidental. Este lunes el ministro de Defensa del gobierno de Sanae Takaichi anunció la instalación de misiles tierra-aire en la zona como parte de un plan de defensa nacional. La unidad de misiles guiados superficie-aire de mediano alcance prevista para su despliegue en el campamento Yonaguni es una fuerza dedicada a proteger la seguridad de la isla. Creemos que su despliegue reducirá la posibilidad misma de ataques armados contra nuestra nación y no consideramos que el argumento de que aumentará las tensiones regionales sea preciso. Desde Beijing, el gobierno chino no vio con buenos ojos el anuncio y acusó al ejecutivo japonés de querer escalar las tensiones diplomáticas. El despliegue de armas ofensivas de Japón en las islas del suroeste adyacentes a Taiwán es un intento deliberado de crear tensión regional y provocar una confrontación militar. Sumado a las declaraciones erróneas de la primera ministra Sanae Takaichi sobre Taiwán, esta tendencia es extremadamente peligrosa y justifica una gran vigilancia por parte de los países vecinos y la comunidad internacional. Mientras tanto, el gobierno de Taiwán defendió los planes militares de Japón en Yonaguni, argumentando que Tokio tiene derecho a proteger su territorio. Un nuevo capítulo de los roces desencadenados el 7 de noviembre por la primera ministra de Japón, luego de declarar que una eventual invasión china a Taiwán podría acarrear una respuesta militar por parte de su país. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por su sintonía. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.